Buenas tardes, bienvenidos a este webinar número 15. Es nuestro encuentro el primer martes de cada mes. Hoy vamos a hablar sobre resonancia funcional. Sabemos la utilidad clínica de la resonancia funcional en el planeamiento quirúrgico, de las malformaciones, de los tumores, de la epilepsia y otras aplicaciones que están en desarrollo. Pero hoy tenemos el gusto de tener este seminario sobre las bases y las aplicaciones clínicas de la resonancia funcional. Vamos con la doctora María Fernanda Laverde, residente de segundo año, quien nos va a dar esta charla. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Pues como les mencionaba la doctora, voy a hablarles acerca de resonancia magnética funcional. El contenido de esta charla básicamente es poder revisar los objetivos, la historia y las generalidades del estudio, qué técnica usamos, los conceptos básicos de anatomía funcional para poder entender el estudio, cuáles paradigmas son utilizados, el protocolo de nuestra institución y las patologías que estudiamos a través de resonancia magnética funcional y adicionalmente ya para el cierre unos puntos clave para llevarlos a casa. Los objetivos de la charla es poderles dar a conocer las generalidades de la resonancia funcional y las aplicaciones que tiene en la práctica médica y adicionalmente entender por qué la resonancia magnética funcional es un estudio que es individualizado, multidisciplinar y que tiene varios factores a tener en cuenta para una adecuada interpretación. El estudio de la resonancia funcional viene aproximadamente desde finales del siglo XIX, en el que se empieza a hablar acerca de las propiedades magnéticas de la hemoglobina. Posteriormente, hacia 1936, se habla de estas propiedades magnéticas de la hemoglobina con base en el nivel de la oxigenación. Y ya hacia finales del siglo XX, el doctor Hawa habla del medio de contraste dependiente del nivel de oxígeno sanguíneo y hacia 1992 se aplica en la práctica clínica como tal la resonancia magnética funcional. Entonces, como vemos, es un estudio que se ha ido posicionando durante las últimas 2 décadas, que requiere un equipo de trabajo multidisciplinar en el que hace parte el tecnólogo, los ingenieros biomédicos, los médicos radiólogos y también de manera fundamental el paciente, dado que la relación que se cree con nuestro paciente pues determina en gran parte el éxito del estudio. Entonces, la resonancia magnética funcional nos sirve para poder mapear la anatomía funcional del cerebro con el fin de conocer la relación que existe entre la estructura, la función y la patología. Y en medicina, básicamente, está la utilidad en mayor porcentaje para la planeación neuroquirúrgica y en menor medida, aunque sin dejar de ser menos importante, también para enfermedades psiquiátricas y demencias, y en mucho menor medida para el estudio del dolor crónico, del estado neurovegetativo. También hay otras áreas, aparte de medicina, como el neuromarketing o la neuroeconomía, en el que buscan conocer el comportamiento pues, de los compradores, y machine learning para el estudio pues, de inteligencia artificial. Entonces, como les mencionaba, aproximadamente el 75% está dado para la planeación neuroquirúrgica de tumores, de epilepsia refractaria y de malformaciones arteriovenosas, y el porcentaje restante para otro tipo de patologías, principalmente demencias y enfermedades psiquiátricas. Entonces, la resonancia magnética funcional es un estudio que nos permite poder identificar la función cerebral de un área específica del cerebro que se activa a través de un estímulo, lo que condiciona unos cambios en el flujo sanguíneo de esa área específica de la corteza a través de estímulos que pueden ser de tipo visual, de tipo auditivo, de tipo motor o por la realización de una tarea, digamos, específica que se le pide al paciente que desarrolle. Entonces vemos que hay un estímulo. Ese estímulo genera un aumento en la actividad cerebral de un área específica pues de la corteza, que responde a unos cambios hemodinámicos, y eso es lo que nosotros logramos mapear con el fin de pues, poder identificar las funciones de diferentes áreas de la corteza. Y se usa a través de la técnica dependiente del nivel de oxígeno en sangre, o pues por sus siglas en inglés, la técnica BOLT. Entonces vemos nuevamente, hay un estímulo, ¿cierto? Un proceso mental que se le pide al paciente que se lleve a cabo. Esto genera que haya un aumento en la demanda de la glucosa y el oxígeno de un área específica de la corteza cerebral.
que se responde con base en un aumento en el flujo sanguíneo, es decir, que hay un aumento en la hemoglobina oxigenada y una disminución de la hemoglobina no oxigenada, que para recordar, la hemoglobina no oxigenada es paramagnética, es decir, que tiene menos afinidad por el campo magnético. Entonces, al disminuir esa molécula de hemoglobina no oxigenada, lo que vamos a ver es que hay una disminución en el desfase y un aumento en el tiempo de relajación transversal. Para recordar, la resonancia magnética se obtiene a través de secuencias de susceptibilidad, que son las mismas secuencias que utilizamos en los estudios de perfusión, solo que estos se hacen en secuencias ecogradientes que se obtienen de manera mucho más rápida. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que depende del nivel de oxígeno en sangre, pues también es importante poder reconocer que hay unas sustancias que nos afectan esta señal Volt, como la cafeína, en el que, como sabemos, pues genera una mayor estimulación del sistema nervioso central, en el que podemos visualizar que hay un aumento hasta del 50% en la actividad de la corteza visual y de la corteza motora posterior al consumo de cafeína. Otra sustancia como el alcohol, que pues por el contrario actúa como un depresor de áreas específicas a nivel de la corteza visual y a nivel de la corteza motora. Otras sustancias como la nicotina, que nos permiten aumentar nuestra concentración en tareas pues como tal que requieren pues procesos cognitivos mayores. La teofilina, que aumenta la intensidad de señal Volt, y otro tipo de sustancias como las bebidas energizantes o sustancias psicoactivas, o también pues los anestésicos, que por supuesto pues también tienen una digamos implicación a nivel de la actividad de la corteza cerebral. Aunque no hace parte de una sustancia como tal, acá pues quiero recalcarles que las alteraciones vasculares tipo estenosis u oclusiones arteriales nos pueden producir falsos positivos o falsos negativos. Por tanto, es importante que podamos saber o reconocer pues que estas alteraciones arteriales existen antes de la interpretación del estudio, pues con el fin de disminuir esos falsos positivos y falsos negativos. Entonces acá, ejemplificando, cuando damos un solo estímulo al paciente, ¿cierto?, logramos que haya un aumento en la intensidad de señal de aproximadamente un 2 a un 5%, y ese pico, digamos, de intensidad de señal es muy corto, dura aproximadamente 2 segundos, por lo tanto sería pues insuficiente para poder, digamos, mapear esa función, y de allí viene la importancia de poder hacer el estímulo de manera repetitiva durante aproximadamente 20 o 30 segundos, con el fin de que esa intensidad de señal Volt pues sea mucho mayor y nosotros podamos mapear esa función. Sin embargo, si siguiéramos haciendo ese estímulo de manera repetitiva por mayor tiempo, lo que vemos es que el cerebro logra adaptarse a ese estímulo y la intensidad de señal va a disminuir paulatinamente. De allí viene la importancia de los paradigmas, que son pues los estímulos o tareas que les pedimos a los pacientes que realicen, en el que hacemos de manera intercalada tiempos de estímulo que duran aproximadamente 30 segundos con tiempos de control que duran 30 segundos, y se va repitiendo pues de manera pues constante a fin de poder alcanzar esa intensidad de señal Volt que requerimos para poder mapear la función. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas básicamente es la ejecución de una tarea que le pedimos al paciente que realice con el fin de poder activar esa área específica de la corteza cerebral que nos interesa estudiar. Hay varios tipos de paradigmas, están los paradigmas por bloques, que era lo que estábamos revisando anteriormente, los paradigmas de eventos relacionados y los paradigmas mixtos. Pero para nuestra práctica clínica toman mayor importancia los paradigmas por bloques, dado que pues muestran resultados mucho más robustos y que pues son de mayor utilidad para la práctica médica. Estos paradigmas o estos estímulos pueden ser de tipo motor, de tipo visual, sensorial, a través de la activación de áreas del lenguaje o de memoria, y también de tipo auditivo. Entonces, básicamente en este diseño experimental, en este ejemplo, lo que vemos es que se produce un estímulo a fin de activar un área específica de la corteza, entonces acá el área del lenguaje, y posteriormente viene un área de reposo, que esta línea hace referencia a la línea base de la respuesta hemodinámica del cerebro, pues que para recordar el cerebro nunca está pues 100% en reposo, y posteriormente se vuelve a repetir el estímulo a fin de poder activar nuevamente esa área y así de manera repetitiva. En este otro ejemplo, lo que vemos es que se hace una activación o se produce pues un estímulo en el que se le pide, pues se le muestra al paciente estas palabras y se le pide poder identificar entre antónimos y sinónimos,
y esto pues va a condicionar a una activación de las áreas del lenguaje y de las áreas visuales del paciente. Y posteriormente, en la fase de control, que como pues para recordar dura aproximadamente también 30 segundos, se le muestra al paciente pues unos símbolos que son incomprensibles con el fin de poder activar el área de la corteza visual que no es de nuestro interés evaluar, y en general pues para todas las áreas que no son de nuestro interés evaluar, a fin de que cuando hagamos la sustracción solamente quede nuestra área de interés a evaluar, que en este caso sería el área del lenguaje. Entonces, hay dos técnicas de resonancia magnética funcional, como lo revisábamos, que es la basada en tareas, que pues se usan los paradigmas o pues la realización de estímulos como tal, y que se hace un modelo lineal en el que se trata, digamos, de simular pues la respuesta hemodinámica del cerebro a los diferentes pues estímulos, y en el que el resultado va a ser obtener la activación de un área específica del cerebro. Mientras que en la resonancia funcional en reposo, pues como su nombre lo indica, no se hace ningún estímulo específico y lo que se hace es un análisis de los componentes independientes que se van adquiriendo a lo largo del estudio. Por tanto, el resultado de esta resonancia funcional en reposo pues es la activación de diferentes áreas de la corteza cerebral, como pues lo vemos en el ejemplo, la red neuronal por defecto y el área parahipocampal, que pues a diferencia de la funcional por tareas, lo que vemos es la activación de un área específica del cerebro. Entonces hay unos conceptos de anatomía básica que es importante poder revisar para poder pues entender un poco más acerca de la resonancia magnética funcional, como son pues las áreas de Brodmann, que para recordar pues fue un médico alemán de finales del siglo XIX, en el que a través de la citoarquitectura cerebral organizó en 47 áreas diferentes pues las funciones cerebrales, en el que pues toman algunas, digamos, mayor relevancia para la interpretación de la resonancia magnética funcional. Entonces acá con esta línea amarilla vemos el surco central. Hacia la parte anterior estamos viendo la circunvolución precentral, la que corresponde a la corteza motora, área 4 de Brodmann, y a nivel de la circunvolución posterior, postcentral, estamos viendo la corteza sensitiva primaria, que corresponde a las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann. A nivel del área prefrontal, vemos que corresponde a las áreas 9, 10, 11 y 12, que tienen pues mayor relevancia a nivel pues del comportamiento, y también tiene una función de memoria. Y a nivel del lóbulo frontal también vamos a encontrar el área 44 y 45, que corresponde al área motora del lenguaje o área de Broca, y las áreas 39 y 40, que se encuentran a nivel de la parte posterior superior del lóbulo temporal. Vamos a encontrar el área de Wernicke, que es la parte interpretativa del lenguaje. También vamos a encontrar otras áreas a nivel de la corteza auditiva primaria, que corresponden al área 41 y 42, que se sitúan también a nivel del lóbulo temporal, y el área de asociación auditiva, que corresponde al área 22 de Brodmann. La corteza visual, que se localiza en el lóbulo occipital, corresponde al área 17, y el área de asociación visual corresponde a las áreas de Brodmann 18 y 19. Sin embargo, pues acá vamos a hacer mayor énfasis en las primeras 4 áreas, dado que corresponde al homúnculo motor y sensitivo. Homúnculo, pues para recordar, viene de la palabra latín que significa pues hombrecillo, que es la representación de la figura humana, en el que vemos que hay un aumento pues como tal en la representación de las manos, los pies y la boca, la lengua, dado que pues son las áreas que tienen mayor sensibilidad. Entonces lo que vamos a ver a nivel del homúnculo sensitivo, que como pues les mencionaba se encuentra a nivel del giro postcentral, corresponde a la corteza sensitiva primaria, y el homúnculo motor, que se encuentra en la circunvolución precentral, que corresponde pues a la corteza motora primaria. El homúnculo del lado derecho de nuestro cerebro, digamos, tiene el manejo del lado izquierdo de nuestro cuerpo y viceversa. Pues eso es otra cosa muy importante también pues a tener en cuenta. Otro de los conceptos de anatomía importantes que pues debemos tener en cuenta y considerar para el estudio de resonancia magnética es el área parahipocampal, en el que pues está compuesta por la circunvalación lingual, que se encuentra en el lóbulo occipital,
que tiene la función de memoria visual y reconocimiento de símbolos. Esta área, por ejemplo, nos permite poder hacer la asociación para poder desarrollar la tarea, por ejemplo, de lectura. Anteriormente vamos a encontrar la circunvolución hipocampal a nivel del lóbulo temporal, que tienen pues básicamente la función de memoria y de orientación espacial, y hacia el aspecto más basal de ese lóbulo temporal también vamos a encontrar la circunvolución fusiforme, que tiene la función básicamente del reconocimiento de formas, de rostros y de lugares. Otro concepto importantísimo de anatomía funcional es la red neuronal por defecto, que son áreas que están activas aunque no estén anatómicamente cerca, se activan durante nuestros estados de reposo y van disminuyendo su actividad a medida que desempeñamos tareas que requieren mayor concentración. Están compuestas por el área prefrontal, por el cíngulo posterior y por los aspectos mediales de los lóbulos temporales principalmente. Entonces, como les mencionaba, mientras que estamos en un momento de reposo, ¿cierto?, vamos a ver una mayor activación de esa red neuronal por defecto, y a medida que empezamos a hacer una tarea que requiera mayor concentración, vamos a ver en un estado de normalidad que esa red neuronal por defecto se va desactivando. Entonces, en reposo, la red neuronal por defecto está pues activa, mientras que nuestra red ejecutiva pues está disminuida digamos, en un estado pues normal, y mientras que hacemos una ejecución de tareas vemos que hay un aumento de esa red ejecutiva, y lo que esperamos es que haya una disminución en la activación de nuestra red neuronal por defecto. Este concepto es muy importante poderlo, pues digamos, entender, porque lo vamos a aplicar en el estudio de patologías psiquiátricas. Entonces, bueno, acá voy a explicarles acerca de la aplicación de algunos de los paradigmas que tenemos en nuestra institución. Por ejemplo, el paradigma del homúnculo motor y sensitivo, en el que le pedimos al paciente que durante 30 segundos oprima o pues apriete una esponja. Esta es la fase de activación, y en la fase de control le pedimos al paciente pues que no realice la tarea, pues como les menciono, con el fin de poder activar el área motora y sensitiva del homúnculo. Otro paradigma, el paradigma de memoria. En esta fase de activación le mostramos al paciente imágenes, por ejemplo, esta imagen en la que el paciente reconoce si es un espacio interior o un espacio exterior. Esta imagen se le proyecta al paciente durante 30 segundos, y posterior a eso viene una fase de control que tiene la misma duración, en el que vemos que hay una distorsión de la imagen, en el que se conservan pues los mismos colores, y adicionalmente se pone una línea roja que puede estar más hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pero nunca en la mitad, esto con el fin de poder mantener la concentración del paciente y poder hacer la activación de esas áreas parahipocampales. En el paradigma del lenguaje se le proyecta al paciente una frase muy sencilla, como el lápiz es una herramienta para escribir, durante también 30 segundos, y posterior, en una fase de control que también dura aproximadamente 30 segundos, se le proyectan al paciente unas letras, pero que son incomprensibles. Pues para recordar y para reforzar las fases de control, nuestro interés es poder activar esas áreas que no son de nuestro interés en ese momento, poder activar para el momento de hacer la sustracción solamente que pues las áreas de la corteza cerebral que nos interesa poder estudiar. Entonces, el protocolo que usamos en Fundación Valle de Lili, básicamente es importante pues poder entender que hay muchos factores que pueden, digamos, afectar el estudio antes y durante la realización, y por tanto pues la interpretación, y los paradigmas que utilizamos en nuestra institución son creados y ajustados específicamente a nuestra población, y de allí pues viene digamos, resaltar la importancia y de reconocer que es un estudio individualizado que se ajusta a la condición de cada paciente. Entonces hay situaciones especiales, como por ejemplo en los niños, en el que tratamos de hacer un lenguaje en escucha pasiva, en el que se le cuenta al niño una historia, o se le pueden proyectar cuentos o caricaturas de su preferencia. Previo a la realización del estudio se entrena con el niño y se le permite que durante el tiempo de resonador el paciente pueda tener un peluche o una cobija que sea de su preferencia y pues que le genere tranquilidad. Otro de los escenarios de una situación especial podría ser el paciente, digamos, anciano o con una discapacidad, en el que es muy importante resaltar
la empatía y la paciencia que se le debe tener al paciente a fin de mantener pues una buena relación, no subestimar al paciente y generar, por ejemplo, estímulos de tipo auditivo si el paciente usa gafas que no puede tener durante el tiempo de resonador o si el paciente no sabe leer, o hacer estímulos visuales si el paciente no requiere gafas. También es importante pues, mencionar que se puede hacer una asistencia motora al paciente, por ejemplo, en el paradigma motor se le puede ayudar al paciente a hacer el proceso, el movimiento de apretar la esponja y normalmente se va a iniciar por el lado que es de nuestro menor interés evaluar. Entonces, bueno, para la realización de la resonancia magnética funcional, previo al agendamiento hay unos puntos que vamos a tener en cuenta, como la claridad de para qué el estudio fue enviado, saber si el paciente tiene una condición específica, conocer la edad y el nivel académico del paciente a fin de pues, poder ajustar el paradigma, si usa o no medicamentos y si ha tenido convulsiones y en dado caso que las haya tenido, cuándo se presentaron, y adicionalmente poder entregar instrucciones al paciente. Antes del estudio, el día antes del estudio, pues se ajustan nuevamente los paradigmas a esa condición clínica del paciente que conocemos con anterioridad. Minutos previos al paciente se le vuelve a explicar y a reforzar al paciente lo que se le explicó con anterioridad y se le pide al paciente que nos explique la información que se le entregó, porque pues muchas veces uno les puede preguntar, hacer preguntas que la respuesta sea sí o no, y el paciente por pena puede decir que sí sin realmente haber entendido. Entonces siempre vamos a verificar que la instrucción haya quedado muy clara, que el espacio sea cómodo para el paciente y que el paciente pues se sienta tranquilo durante el estudio y adicionalmente pues que haya un adecuado funcionamiento de los equipos. Nuevamente repito y recalco, la relación que se cree con el paciente pues es fundamental para una adecuada interpretación y pues poder hacer una adecuada adquisición del estudio. Durante el estudio vamos a procurar tener un ambiente tranquilo, que sea cómodo para el paciente, asegurarnos nuevamente que el paciente haya entendido, reforzar nuevamente las instrucciones previo a cada adquisición, a cada paradigma y procurar, una vez el paciente inicie a realizar pues la tarea, no interrumpirlo, pues a fin de no perder su concentración y pues no bloquear al paciente y que haya una adecuada configuración del equipo pues para la adquisición. Después del estudio, pues viene el procesamiento de las imágenes, viene la interpretación del estudio a fin de responder la pregunta del médico tratante y hay una disposición por parte de todo el equipo para poder aclarar dudas del médico tratante una vez pues este reciba el informe y pues normalmente hacer el seguimiento al desenlace clínico que tenga nuestro paciente. Entonces, como vemos hasta acá, pues es todo un equipo multidisciplinar en el que pues desempeña un papel fundamental el tecnólogo, el ingeniero biomédico y el médico neuroradiólogo. Entonces, este es un ejemplo de un reporte de la Fundación Valle del Lile de un estudio de resonancia funcional en el que vemos que se hace gran énfasis en el diagnóstico del paciente, la lateralidad del paciente, su nivel escolar y la ocupación que tenga el paciente, como pues les mencionaba anteriormente, esto a fin de poder, digamos, ajustar los paradigmas. Adicionalmente se menciona la técnica, con qué equipo se hizo y qué tarea se le pidió al paciente que hiciera y cuál fue el desempeño del paciente durante el estudio. Pues también está la parte de la evaluación convencional, que son los hallazgos como tal, pues anatómicos, y viene la parte de evaluación funcional, en el que, por ejemplo, mencionamos el tipo de paradigma que se usó, la tarea que se le pidió al paciente que desarrollara y cuáles pues fueron las funciones de procesamiento, las funciones que se lograron activar, como en este ejemplo, un procesamiento del lenguaje receptivo y productivo. Y finalmente se concluye con una opinión acerca del estudio. Y se recalca que este estudio no debe ser usado como único recurso para el planeamiento quirúrgico y que pues se deben usar otras herramientas también para complementar las decisiones que se tomen. ¿Qué patologías son estudiadas a través de resonancia magnética funcional? Principalmente tumores, a fin de saber dónde se localiza, no la lesión tumoral como tal, sino la función, qué tan cerca está la función de la lesión y la lateralización. Esto con el fin de generar un mapeo prequirúrgico y saber cuál es el hemisferio dominante del paciente y la localización específica de las áreas funcionales. Entonces, en este ejemplo de una lesión a nivel del lóbulo temporal en el que se usa un paradigma de lenguaje visoverbal,
vemos que la lesión está ubicada del lado izquierdo, que es de la misma, es el mismo lado de dominancia del paciente de su área del lenguaje, ¿cierto? Y podemos pues identificar la cercanía que esta función pueda tener con la lesión. Y a nivel del lóbulo temporal, pues también vamos a evaluar la memoria, en este caso con un paradigma no verbal, en el que vemos que hay áreas, hay funciones activas de memoria que están, digamos, relativamente cerca a la lesión. Entonces, toda esta es la información que le podemos brindar al médico tratante, pues, para tomar decisiones quirúrgicas. Otro ejemplo de una lesión a nivel del lóbulo parietal. Entonces, vamos a usar un paradigma del homúnculo en el que se va a solicitar al paciente que haga pues la tarea motora del lado derecho del cuerpo a fin de activar el homúnculo del lado izquierdo, y vemos cómo esa activación o esa función pues está también en contacto con área pues de la lesión como tal. Otro de las patologías que nos sirve para resonancia magnética funcional están las malformaciones arteriovenosas. En este caso vemos pues una gran malformación arteriovenosa a nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo, en el que vemos que corresponde también al mismo lado de dominancia del paciente, es decir que pues como vemos incluso hay áreas que están dentro de la lesión como tal, áreas de función me refiero que están dentro de la lesión como tal, y en la otra evaluación de la memoria episódica no verbal, vemos también pues que como hay una activación y hay áreas de la función que también están en cercanía, pues, e incluso dentro de esa malformación arteriovenosa. Otra de las patologías que toma gran importancia es la epilepsia refractaria, que pues es un trastorno que puede presentarse aproximadamente en el 1% de la población. Básicamente se explica a través de una esclerosis hipocampal hasta en un 70 o un 75% de los casos, y en el que la resonancia funcional se usa no solamente para el diagnóstico, sino también para el planeamiento quirúrgico y como factor pronóstico. El objetivo de esta imagen es poder identificar la alteración de la función incluso antes de que haya una alteración como tal en la morfología. Y en este caso, pues les estoy mostrando la activación del área hipocampal, pues de manera normal, que es lo que esperaríamos. Y en estos casos de una esclerosis del lado izquierdo del paciente, vemos una esclerosis hipocampal del lado izquierdo del paciente, ¿cierto? En el que vemos que todavía hay una presencia de función de ese lado del paciente. En este otro ejemplo vemos una esclerosis hipocampal del lado derecho del paciente, en el que vemos que todavía se conserva presencia de función en este lado. Es decir, que si estos pacientes fuesen llevados a cirugía, probablemente tendrían un mayor déficit con respecto a su estado basal, mientras que en este caso, por ejemplo, de una esclerosis hipocampal en el que no vemos que hay ya pues tanta función presente, este paciente probablemente quedaría con un menor déficit con base en su estado pues prequirúrgico. Entonces, digamos que esta es la importancia de lo que les mencionaba, no solo para el diagnóstico y para la planeación quirúrgica, sino también como factor pronóstico y para la toma de decisiones. Otra de las utilidades importantes de la resonancia magnética funcional es la lateralización del lenguaje. Pues anteriormente se usaba el test de WADA, que era poder hacer, digamos, esa inyección de barbitúricos a través de las arterias carótidas, en el que se veía una complicación de aproximadamente hasta un 3%, y en el que se lograba, pues, digamos, localizar el lenguaje, mientras que este no fuera bilateral o no tuviese una dominancia derecha. Pues para recordar, el 95% de la dominancia es del lado pues izquierdo, o se encuentra del lado izquierdo, y el 5% restante puede ser bilateral o puede encontrarse del lado derecho en los pacientes. ¿Qué, digamos, fortaleza ha tenido la resonancia funcional? Es que ha tenido muy buena correlación con la electroestimulación cortical directa, y pues adicionalmente las complicaciones pues son, digamos, de cero comparados con el test de WADA. Y que cuando el paciente tiene una dominancia derecha o bilateral, pues también podemos identificar. Otra de las patologías importantes son las demencias, pues que como sabemos es una patología, un síndrome que es progresivo y crónico, que tiene un alto costo social y un alto impacto familiar, dado que el paciente pues tiene una pérdida progresiva de su función cognitiva,
y todo el desarrollo de sus tareas diarias. La epidemiología mundial nos habla que hay aproximadamente un caso nuevo cada 4 segundos y que para Latinoamérica se calcula que se cuadrupliquen los casos en los próximos 30 años. Por tanto, pues es una patología que tiene pues gran importancia. Dentro del, digamos, las que tienen mayor representación en orden de importancia por su presentación están la enfermedad de Alzheimer, que corresponde aproximadamente a un 70% de las demencias, seguidas de las demencias de tipo vascular y ya pues en menor medida los otros tipos de demencia. ¿Qué es importante acá resaltar? Que en las demencias vamos a hacer una valoración de la red neuronal por defecto que les explicaba anteriormente y que el estudio que se hace de resonancia funcional es en reposo, es decir, no se hace un estímulo específico al paciente. Entonces, en este ejemplo, les muestro un envejecimiento normal en el que vemos pues unos cambios de atrofia normal o esperados pues para un cerebro que ha ido envejeciendo y en el que vemos que hay una conservación en la activación de esa red neuronal por defecto. En este otro caso vemos un paciente con una hidrocefalia crónica del adulto en el que aún se preserva pues la activación también de esa red neuronal por defecto. Ya en un paciente que tiene también unos cambios de deterioro cognitivo leve, empezamos a ver cómo esa activación de esa red neuronal por defecto pues se empieza a alterar y finalmente en una patología como el Alzheimer vemos una disociación en la activación de esa red neuronal por defecto en el que vemos pues los cambios como tal estructurales adicional pues a los cambios de función. La función se estudia una vez se ha descartado otras causas de demencia, pues bien sea en la estructura o también sean pues de etiología metabólica. El siguiente paso sería como tal el estudio de la función y en el que podemos identificar pues digamos como todo el espectro de demencias como les acabo de mostrar en esta diapositiva. Esquizofrenia. Esta enfermedad, pues, como sabemos, es el resultado de una alteración a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, pues no hay como, digamos, unos datos específicos o unos hallazgos por imágenes que nos permitan, digamos, hacer un abordaje siempre categórico. No hay unos patrones característicos. Entonces, es una, digamos, enfermedad que aún estamos conociendo. En estas diapositivas les voy a mostrar personas sanas con características sociodemográficas similares, 4 personas diferentes, y el comportamiento de su activación, de la activación de su red neuronal por defecto con tareas de baja complejidad. Entonces vemos en las diferentes personas que esa red neuronal por defecto está activa, ¿cierto? El área prefrontal, el cíngulo posterior y la región medial de los lóbulos temporales en las 4 personas sanas y con una tarea de baja complejidad. En este paciente, en esta persona también sana, se le expone a unas tareas de diferente nivel de complejidad. Entonces vemos, por ejemplo, acá en estado de reposo, la activación pues completa de su red neuronal por defecto. En una tarea de baja complejidad, esa red neuronal por defecto todavía está activa. Y cuando ya son tareas de mayor complejidad, como en estas 2 imágenes, vemos que esa red neuronal por defecto se va desactivando. Esto es lo que esperamos dentro de la normalidad y pues estas son las imágenes de una persona sana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente por esquizofrenia? Vemos que el paciente, digamos, en un estado de reposo, tiene una activación de su red neuronal por defecto y a medida que vamos, digamos, aumentando el nivel de complejidad de las tareas, vemos que no hay una desactivación en esa red neuronal por defecto, sino que al contrario, por ejemplo, en una tarea de mayor complejidad, esa red neuronal por defecto está muy activa. Y esto es lo que nos permite entender por qué estos pacientes con esquizofrenia tienen tanta dificultad para poderse concentrar y pues todo el espectro, digamos, de presentación clínica que tienen. Entonces, pues esto es lo esperado en un paciente sano, ¿cierto? Que a medida que voy haciendo una tarea que tenga mayor complejidad, esa red neuronal por defecto se va desactivando, que es lo que no vemos en un paciente con esquizofrenia. Entonces, ¿cuál es la importancia de este estudio en la esquizofrenia? Ver que como tal no hay una alteración en la estructura, sino como tal en la función, que demuestra que no hay una regulación de esa red neuronal por defecto, que es lo que esperamos que pase pues bajo condiciones de normalidad,
y entender sobre todo todos los espectros que tienen esta patología, es decir, porque el paciente puede presentar fobias o estados de ira o alucinaciones. Esto nos permite poder entender todo ese espectro y asimismo poder aplicar ese espectro diagnóstico al espectro de tratamiento y poder individualizar la terapia de estos pacientes, es decir, poder pasar de una psiquiatría clásica a una psiquiatría como tal biológica. Y finalmente, pues poder hacer un seguimiento a la respuesta terapéutica del paciente, porque en muchos casos vemos que como, digamos, un estudio de estructura, pues es normal, el paciente no tiene una muy buena adherencia al tratamiento, pero cuando ya puede entender que hay una alteración a nivel de su funcionalidad, pues hemos visto que esos pacientes pues empiezan a tener una mejor adherencia al tratamiento. La experiencia que tenemos en nuestra institución es de aproximadamente 10 años. A la fecha se han realizado más de 1000 resonancias funcionales en nuestra institución. Y bueno, ya para finalizar, unos puntos de aprendizaje. Este estudio tiene múltiples utilidades, no solo para la planeación neuroquirúrgica, aunque es el escenario en el que, pues, digamos, se lleva el mayor porcentaje. El objetivo de la planeación neuroquirúrgica siempre será pues poder realizar la mayor cantidad de resección de la lesión conservando la mayor funcionalidad del paciente. De allí la importancia de saber qué tan lejos o qué tan cerca está la función de la lesión y que este es un estudio que se hace de manera individualizada según las condiciones y características de cada paciente, que requiere un equipo multidisciplinario en el que nuestro paciente también hace parte y desempeña un rol muy importante. Y finalmente, que es un estudio que tiene un gran potencial de exploración en el campo médico y pues en otras áreas diferentes a la medicina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Fernanda, por esta presentación. Creo que quedó muy claro las utilidades de la resonancia funcional. Vamos a dar ahora el paso a preguntas de la audiencia. Aquí tenemos una, ¿cuáles son los consejos para poder evaluar a los pacientes con una condición clínica compleja? Bueno, pues como lo mencionaba, siempre ser muy empáticos con el paciente, ser pacientes también, siempre reforzar las instrucciones y tratar de adaptar los paradigmas siempre a la condición de cada paciente. Creo que es lo más importante, nunca subestimar a nuestros pacientes y siempre reforzarles y pues digamos poderlos como soportar, no interrumpir durante la realización de un paradigma, pues a fin de mantener la confianza y la buena relación con el paciente. Sí, es muy importante priorizar cuál es la tarea, la activación que más impacta en ese paciente, entonces con esa es con la que se debe empezar. Eso es muy importante esa parte. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué paradigmas utilizan para la lateralización del lenguaje? Básicamente, pues utilizamos los paradigmas que son del lenguaje no verbal y también los paradigmas de función de memoria. Son como los dos paradigmas, pues que son las funciones principales del lóbulo temporal, ¿no? El lenguaje, tanto motor como de interpretación y el área de, pues, la función de memoria, perdón. Sí. Entonces, iniciamos con la parte de la lectura de la historia, que nos ha dado muy buen resultado en la activación tanto de Broca como de Wernicke. Utilizamos también el lenguaje visoverbal con las frases verdaderas o falsas, o sea, y finalmente reforzamos con las preguntas con respecto a la historia. Entonces, esas son las tres que para poder lateralizar y quedamos con tranquilidad la lateralización del lenguaje. Aquí eso es lo que utilizamos. Sí, está muy bien, María Fernanda. Otra de las preguntas es, ¿tienen algún protocolo de verificación y calidad para las imágenes de resonancia magnética? Pues digamos que, como les mencionaba, siempre
estamos haciendo como todo el proceso antes, durante y después. Tenemos el apoyo pues completo de los ingenieros biomédicos, que son pues los que se encargan de toda esa parte de sustracción como tal de las imágenes, y pues en todas las diferentes fases de la realización del estudio siempre se están haciendo las verificaciones de calidad, ¿no? Durante el estudio y ya luego en la fase luego post. Sí. Durante el estudio estamos en tiempo real mirando las activaciones y eso es muy importante y nos damos cuenta si el paciente está realizando la tarea o no, y ya posteriormente en el procesamiento nuestros ingenieros nos ayudan a ver si el paciente tuvo una activación adecuada o si tuvo movimientos, tratan de quitar esas partes de movimiento y quedar con la activación, pues si la tarea sirve o no. Esa es nuestra manera de corroborar. Y en caso de que haya movimiento o haya alguna cosa, terminamos la tarea como lo explicaste y volvemos a repetirla. Entonces, esos son nuestras listas. Nos preguntan también qué software utilizamos para sustraer los mapas de activación de la tarea de interés y la red neuronal por defecto. No, desconozco el nombre del software, doctora, no sé cómo se llama. No, o sea, realmente con la red neuronal simplemente vemos cómo, o sea, si está presente o no la red de manera normal, y vemos cómo con las tareas vamos viendo si la activación persiste o va desapareciendo con la complejidad, pero realmente en esa parte de la red neuronal no tenemos un software específico. Otra de las preguntas es ¿qué paradigmas tenemos como la lateralización ya la hicimos y que prácticamente no, ya están esas. Bueno, no sé si hay algo más en la audiencia. Doctora, acá veo otra pregunta que dice que cuáles serían los paradigmas más robustos y los más recomendados para usar. Son los paradigmas por bloques, en los que vemos que hay una fase de activación que dura 30 segundos y luego viene una fase de control que también dura 30 segundos. Exacto. Y nosotros utilizamos entonces, dependiendo de la lesión y eso, entonces la localización, o sea, si es en epilepsia, nos dedicamos al lenguaje y a la memoria. Depende de la localización, si están en las áreas motoras, pues hacemos la parte motora, ya sea de mano o pie, y lateralizamos el lenguaje. Dependiendo de la localización de la lesión, utilizamos los paradigmas. En general tenemos pues evaluación de, como lo dijiste, de la parte motora, el lenguaje, la memoria y visual. Nos preguntan también que si en pacientes pediátricos con tumores cerebrales se realizan iguales los paradigmas. Siempre procuramos ajustar los paradigmas a la condición de cada paciente. Entonces, digamos, la población pediátrica, pues para nosotros es una población especial en la que pues ajustamos nuestros paradigmas pues digamos a la edad del paciente y a la condición del paciente también. Adicionalmente, pues podemos valernos de otras herramientas como el poder contar historias o a través de caricaturas o de imágenes que sean de preferencias del niño. Y ya en cuanto a, digamos, al momento de la realización del estudio, pues permitirle, como lo mencionaba durante la charla, que tengan algún peluche o alguna cosa que les genere tranquilidad, y previo a la realización del estudio poder entrenar con el niño también, pues como para que sea mucho más fácil y le pueda dar mayor tranquilidad durante el tiempo de resonado. Bueno, yo creo que ya, pues, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en cada primer martes del mes. Los invitamos a nuestro próximo encuentro, que será la incertidumbre de los incidentalomas esplénicos, que
dado por la doctora Leslie Pérez y bajo la tutoría de la doctora Valenzuela, Marcela Valenzuela.